Pero hoy voy a unir los puntos así rápidamente de la semana pasada. No voy a dar todo, pero sí les voy a comenzar de donde nos quedamos y más un poquito de entrada al tema que iniciamos, que fue el reposo, el descanso. Y hacia donde vamos, de una vez para que lo sepan, no sé si lleguemos hoy, pero probablemente hasta la siguiente semana, vamos ahí está perfecto ya. Vamos a, a tener el entendimiento para poder habitar y saber cómo habitar en el reposo de Dios. ¿Qué significa que nosotros podamos morar o habitar en ese reposo? ¿Y por qué es tan importante que lo protejamos con todo lo que tenemos? ¿Qué pasa mientras estamos reposando? O sea, el reposo, como sabemos, no es algo de inactividad, sino siendo activos en medio de un descanso físico, ¿verdad? De tratar de obtener cosas por nosotros mismos y dejarle a Dios lo que Él dice que tenemos cuando descansamos en Él. Pero no es inactividad, es estar activos, estar trabajando mientras descansamos en Él, sabiendo que Él ya proveyó todas las cosas. Y segunda a los Corintios capítulo 12, el versículo, el capítulo que tanto se ha utilizado de tanta discusión que ha habido, y que Pablo tenía esto y Pablo tenía lo otro, de pronto se está convirtiendo, hermano, no terminé de meditar en él, hubo tanta revelación, que por eso es que les digo que vamos a llegar a eso, y la semana que entra lo desarrollamos. Pero ahí en ese versículo de tanta discusión, de tanta contienda, ¿verdad?, o diferencia doctrinal, encontramos la forma en la que el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Y nosotros somos los responsables de eso. O sea, Jorge dio un ejemplo ahorita, ¿verdad?, de las ventanas abiertas de los cielos. Ya están abiertas desde la resurrección. En el Antiguo Testamento era por nuestro esfuerzo, por cumplir la ley, pero en el Nuevo Testamento las ventanas ya están abiertas. ¿Qué tenemos que hacer? Conectarnos a esa provisión. ¿Cómo? Con el amor que Dios nos dio, utilizando los principios del diezmo, de la ofrenda, de la fe, de todo lo que Dios nos enseña en Cristo Jesús, y conectando el enchufe a la electricidad que ya está en la pared lista para hacer su trabajo. Eso es el Nuevo Testamento, y todo eso se mueve en el amor. Pero bueno, quiero comenzar nada más trayéndolos un poquito a la semana anterior, y le dijimos que en Génesis 2, hermanos, estábamos viendo, nada más así rapidito, el Shabbat se menciona como Dios lo introduce, Dios lo presenta al inicio, después de la creación de los 6 días, dice, y Dios descansó, reposó en el Shabbat, creó ese Shabbat, pero creó ese Shabbat, o ese reposo, ese descanso, después de que terminó todas las cosas. Y con esto obviamente no quiero decir que pasó el día, entró en el día de descanso, pero que la semana que siguió, Dios entró a trabajar otra vez. No, el trabajo de Dios, cuando se refiere a que lo terminó y descansó, es que la obra que Él hizo sigue trabajando hasta el día de hoy. Hagas cosas malas o no sepas que está ahí trabajando, Él terminó la obra y toda su creación está, ¿cómo se dice? Engranada. O sea, sigue funcionando, la tierra sigue dando vueltas a 1000 millas por hora en una dirección y a 10,000 millas por otra en la dirección contraria. Nada más ahí se queda uno, ¿verdad? Sin tener el entendimiento de todas las demás 60 o 100 billones de galaxias que existen y que nosotros no conocemos ni siquiera el fin de esta en la que habitamos. Pero todo está en perfecta coordinación, todo se mueve, nada falta, el aire que respiramos sigue estando ahí, no tienes que trabajar para obtenerlo. No, o sea, todo
está perfectamente en orden y el trabajo en el cual Dios dijo, la obra fue terminada y descansó Dios. Para eso fue, para eso fue. Fue para darle la provisión al hombre, ahorita les leo nuevamente el versículo de Marcos, lo hizo Dios para que el hombre pudiera estar provisto de absolutamente todo lo que pudiera necesitar por toda la eternidad. Obviamente entró el pecado, ¿verdad? Pero eso no sacó de orden, ni sacó a Dios de onda y dijo, caray, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? Porque pues el pecado está comenzando a distorsionar y a hacer cosas que a lo mejor mi creación ahora se va a salir de orden. No se ha salido nada. Sigue todo perfectamente caminando con todo lo que el hombre ha hecho para tratar de destruirla. El pecado en el hombre, ¿verdad? Pero esa provisión, hermanos, obviamente Dios descansó de eso y comenzó a trabajar en el aspecto espiritual que el hombre perdió cuando vino la rebelión, ¿verdad? Cuando la desobediencia y murió espiritualmente. Dios comenzó a trabajar, pero al instante, hermanos, al instante, para tratar de recuperar esa creación que decidió dejar a Dios, pero Dios no lo dejó a él. Si no, ya no estuviéramos aquí. Inmediatamente, aunque el pecado fue incrementando y trayendo el hombre hacia la muerte, Dios comenzó nuevamente a introducir los principios poquito a poquito, paso a paso, de escalón en escalón, de gloria en gloria. Según a los Corintios 3:18, ustedes lo pueden leer, ese canto hermoso. Dios fue introduciendo todo y se tardó 4000 años en formar totalmente a Jesucristo y traerlo a la tierra para presentarlo como el Shabbat que necesitamos todos nosotros ahora. ¿Lo ven? Entonces la provisión de Dios, Dios creó ese Shabbat para darle la provisión a la humanidad, completa, total, todo lo que tú necesitas fue provisto en Él. Obviamente viene la caída y el aspecto espiritual con el cual nos conectábamos con Dios, porque Dios es espíritu, no tenía cuerpo en ese entonces, esa conexión espiritual se cortó y el hombre se conectó con Lucifer, ¿verdad? O con el arcángel caído, ¿verdad? Y pasó a ser, nosotros lo hicimos, el Dios de este siglo a él. ¿Lo ven? No fue él. Nosotros le dimos la autoridad que Dios nos dio a nosotros cuando Dios nos llamó a nosotros en diferentes partes de la Biblia, en Juan 10, en el Salmo 82, en diferentes lugares Dios se refiere a su creación como Elohim con E minúscula, como dioses, como jueces aquí en la tierra. Yo sé que la religión se enfurece cuando decimos esto, pero no me importa, pues que lean la Biblia. O sea, es todo lo que tienen que hacer, abrir la palabra y ver lo que Dios hizo, no lo que yo quiero que sea, lo que Dios hizo. Pero en el momento en el que la creación de Dios cayó, Dios comenzó a trabajar y a trabajar hasta que vino uno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y tomó cuerpo de hombre para venir a restituir finalmente todo lo que el hombre perdió en el primer jardín. Vino como el segundo Adán, para recuperar lo que el primer Adán había perdido. Lo restituyó y nos reconcilió con Dios totalmente. Hasta que viene la cruz y dice ahí en Juan 19, consumado es, te leo. Se cumplió todo lo que necesitaba cumplirse. La provisión de Dios quedó restituida en Él, completa. Toda provisión que Dios dio en el primer jardín, en el segundo jardín de Getsemaní, Dios lo cumplió en Él mejor y más completo, porque ahora Él vive en nosotros. ¿Me entienden? Y puso a Él mismo en cada uno de nosotros para ser nuestro Jesús personal y guiarnos de la mano con todos estos principios espirituales. Entonces, la provisión total fue dada y Pablo nos lo anuncia por primera vez en las epístolas paulinas, ahí en el libro de Hebreos,
sobre todo ahí en el capítulo 4, versículo, creo que es el 9, Pablo nos anuncia con la misma palabra, hermanos. Esto es lo que me asombra a mí. La misma palabra que se utilizó en hebreos, en el idioma hebreo, ahora Pablo la utiliza en el idioma griego, pero la definición es la misma. Es el Shabbat de Dios. La provisión de Dios fue nuevamente expuesta para toda la humanidad, y ahora no se refiere a Adán exclusivamente, se refiere a la humanidad, a ti. Y te dice, lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán lo recuperó. Y te estoy dando toda provisión necesaria para toda la eternidad, para que comiences a vivir sin tener que, la palabra en inglés es toil, T-O-I-L, toil. Y eso significa trabajar con esfuerzo doloroso, con el sudor de tu frente. Van a decir, pero esa es la maldición que Dios estableció. Bueno, la estableció por causa de la maldición que entró y de la rebeldía que hubo. Pero ya no existe esa maldición. El que tú tengas que trabajar con el esfuerzo de tu fuerza, de tu trabajo, del sudor de tu frente, eso ya no existe, hermanos. Eso ya no debes tú ni siquiera de hablarlo en tu vida. Es que tenemos que con el sudor de nuestra frente trabajar. No es cierto. Tienes que trabajar y vas a sudar, pero no para obtener lo que Jesucristo proveyó. El reposo de Dios fue dado en Jesucristo. Y en Jesucristo se volvió a exponer toda provisión, y ahora incluye todo lo que el pecado hizo en la humanidad a través de todos estos años, toda la destrucción, toda la pobreza, toda la enfermedad, todas las situaciones que vinieron a ser por causa del pecado. En Jesucristo hay provisión para deshacer las obras del diablo. ¿Lo ven? Jesucristo, en acuerdo con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9, dice que vino a deshacer las obras del diablo. A nosotros nos toca nada más entenderla, entrar en ellas, y no pueden permanecer. La provisión fue dada. No hay nada que nos falte. En Él estamos completos, pero tenemos que aprender a desarrollar, a caminar en esa provisión total. Y ahí es donde Pablo nos comienza a enseñar ahí en las cartas esas, cómo hacerle para que eso esté no solo perfeccionándose, sino actuando en nosotros continuamente, que el poder de Dios esté en medio. Y hay ciertos testimonios que yo les he contado anteriores, que en donde Dios obró así una tras otra semana, por 2 semanas seguidas, vinieron milagro tras milagro tras milagro, poderosos, hermanos. Y decía yo, Señor, Oscar, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo quiero habitar en eso todos los días. O sea, no terminaba de hablar. Me acuerdo que era el Salmo 112, versículo 6 más o menos, y venía la situación, y decíamos, no tendremos temor de malas noticias. Nuestro corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está nuestro corazón. No temeré hasta que vea mi deseo en mis enemigos. No en las personas, pero en los espíritus que estaban viniendo en nuestra contra. Y situación tras situación comenzó a caer una tras otra y tras otra y tras otra. Y te acostumbras al bien. Te acostumbras a vivir bien. A pesar de las situaciones adversas, te acostumbras a estar viendo y esperando con certeza la mano de Dios extendida en cada situación. Y eso es maravilloso, hermanos. Y en eso estamos ya. En eso estamos, ya tenemos ese entendimiento que siempre ha estado, fue puesto por Dios, pero no teníamos no habíamos recogido todos los datos y el conocimiento y la revelación para caminar como cristianos, no como rituales de asistir domingos y esto. O sea, sí, soy cristiano, aleluya, pues sí. Y las personas cayendo a izquierda y a derecha, hermanos, cayendo en enfermedades, durmiendo antes de tiempo. O sea, y tú, Señor, que no me llegue a mí, o sálvalo por favor. O sea, estábamos caminando
con una información totalmente errónea, equivocada. Pero gracias a Dios que ya podemos ahora, y las gracias son dadas a Él, que ya podemos ahora tener un entendimiento de cómo morar en un poder que continuamente esté trabajando en nuestras vidas. Y hacia allá vamos probablemente hasta la semana que entra. Pues sí, pero si no, no alcanzo. La vez pasada, el domingo pasada, ni cuenta me di. Ya llevamos como 1 hora y 40 minutos, hermanos. Me dicen ahorita a la 1 hora y 15, ¿verdad? Por si me emociono, porque el Señor toma el control y a veces se me olvida que hay gente. Me comienzo a predicar a mí mismo, aunque no lo crean. Bueno, sí lo creen, porque son creyentes. Bien, entonces, la provisión, hermanos, en la NLT, no la tenemos ahí, pero vamos a ir añadiendo, siempre digo lo mismo, vamos a ir añadiendo todas esas Biblias al programa, al software ese. Pero en la New Living Translation, lo pueden bajar el app, lo pueden bajar ustedes, ahí en Bible Gateway, yo tengo el app ese y lo pones y haz de cuenta que tienes el software aquí, ¿verdad? Pero ahí está, por ejemplo, la NLT y le voy a poner Marcos, es el capítulo 2, el último versículo. Y ahí, en Marcos 2, 27 y 28, obviamente ustedes lo conocen y es bueno ir a ciertas traducciones diferentes, hermanos, porque obtenemos un poquito más de comprensión de, a veces los versículos por alguna razón en la King James o en la Reina Valera se convierten un poquito difíciles de entender, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos Biblias parafraseadas, a lo mejor muchas de ellas, no les digo ténganlas como el texto, el principal de ustedes, no, pero sí ténganlas como Biblias de consulta, porque aclaran muchos puntos. Y obviamente les digo que no las tengan como el texto principal, porque parafrasear significa que yo le añado al contenido de la palabra de Dios como una revelación, ¿verdad? Lo expando un poquito, pero es de mi cosecha. No necesariamente lo que Dios dice, ¿verdad? La Reina Valera sigue siendo una de las mejores Biblias, aunque tiene muchas cosas difíciles de entender. La King James lo mismo. Pero ahí en el 27-28 dice, también les dijo Jesús, les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Bueno, la New Living Translation dice, se los voy a traducir, dice el reposo o el Shabbat fue hecho para suplir las necesidades del pueblo. ¿Lo ven? ¿Cómo lo entendemos ahora mucho mejor? Entonces yo me voy a Génesis 2 y disfruto lo que estoy leyendo, porque ahora sé que Dios terminó la obra en el día sexto, descansó en el día séptimo, Shabbat, reposo, Shabbat. Y eso es importante porque lo vamos a ver en Hebreos 4 ahorita. Como hay otro reposo, a eso se refiere. No al descanso nada más de ya no hacer nada, no. Está escrito con la palabra, ahí en Hebreos capítulo 4, está escrita la palabra reposo muchas veces, pero solamente una vez en el versículo 9 hace referencia a Génesis 2, versículo 1 y 2, como el reposo de Dios. La misma palabra ahora en griego que Moisés usó en el hebreo. Entonces, dice, el Shabbat o el reposo de Dios fue hecho para suplir las necesidades del pueblo. ¿Lo ven? Dios hizo la creación para ti, para suplir todas tus necesidades. Que la provisión de Dios fuese completa en todo aspecto. Que no la tengamos ahorita es otra cosa. Pero Dios hizo eso para suplir toda provisión. Además de traer abajo toda la obra del enemigo que quiera comenzar en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Yo no quiero que se pierdan de esta revelación. Dios quiere y dio provisión para que no te falte nada a ti. No hemos llegado.
en el aspecto de estar disfrutando continuamente eso, pero ya lo tenemos para disfrutar. Y eso es lo que estamos estudiando. A eso hemos llegado en cuanto a revelación. Y no hizo al pueblo para suplir los requerimientos del Shabbat. O sea, no nos hizo a nosotros para ir y suplir todos los requisitos y los requerimientos que el sábado exige, como en la ley de Moisés. En el sábado tienes que dejar de trabajar. En el sábado tienes que hacer esto. En el sábado tienes que hacer estas otras cosas. Para comenzar, el sábado no fue creado en la ley. Fue añadido en la ley, pero el sábado fue creado ¿dónde? El Shabbat en Génesis capítulo 2. El sábado como reposo, hermanos, como provisión al hombre. Entonces nosotros no fuimos hechos para suplir las necesidades del día sábado, para estar ahí a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Comienza por favor, enciende las velas y haz todo esto, haz la oración de, no me estoy burlando, estoy diciendo que esos requisitos te hacen esclavo del día. Y el día no fue hecho para controlarte a ti, fue hecho como provisión para ti, para suplir todo lo que a ti te falta. ¿Lo ves? Y termina diciendo en el 28, dice, por tanto, el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor aún del día de reposo. Él está en control de todo eso. Él no tiene que sujetarse a nada de eso. Él es el Shabbat. En Él estamos totalmente completos. En Él tenemos toda provisión. Todo está suplido. No nos falta absolutamente nada. Entonces, tener ese entendimiento es importante para comenzar. ¿Ok? Ahora, en Mateo 6, les voy a leer unos cuantos versículos, porque quiero que ustedes vean ahora el ejemplo de esta provisión, dado a veces lo vemos tan ridículo, en cosas que como que no tienen sentido, ¿verdad? Pero son ejemplos poderosísimos, porque Dios está dando estos ejemplos para fortalecerte a ti, para darte la importancia a ti como hijo de Dios. Si a estos que son creación de Dios, pero no hijos, Dios les dio esta provisión y los hizo tan hermosos, ¿qué te está diciendo a ti? Tú siendo mi hijo, ¿cómo crees? ¿Lo ven? Entonces, véanlo así, comenzando del 25, en Mateo 6, sí, dice, por tanto, les voy a leer hasta el 33, dice, por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis, no estés preocupado, no tengas preocupación, no te preocupes por algo, por ninguna cosa que llegue a tu casa. Y esto es algo, hermanos, que todavía no vemos en esta congregación. O sea, todavía veo situaciones en las vidas de ustedes y veo situaciones de preocupación, veo situaciones de desesperación, situaciones de exasperación, que saben que Dios está ahí, pero mi expresión en el alma es una expresión a veces de desesperación. Y yo he pasado por ahí y a veces me cacho todavía en eso. Por eso no se sienta mal ninguno de ustedes. Estamos tratando con el alma, no estamos tratando con el espíritu. El espíritu es perfecto. Y es lo que queremos hacer, que el espíritu salga, se exprese a través de la mente, del alma, y sujete al cuerpo donde debe de estar. Entonces, quiero que comiencen a ver cómo Dios dice, no tengas afán, no te preocupes por absolutamente nada que pueda venir a tu vida, sea enfermedad, sea situaciones financieras, sea situaciones de relaciones, sea de lo que... No estés afanoso por esas cosas, no te afanes por eso, ¿ok? No quiere decir que no están ahí. Dios te está dando una instrucción de cómo tú percibas y confrontes esa situación, y lo primero que tienes que decidir es no convertirlo en un afán tuyo. Esa es la instrucción de Dios. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. O sea,
Está incluyendo provisión, está incluyendo cuestiones financieras, está incluyendo absolutamente todo en esas palabras. No te preocupes, no estés afanado por nada de esas cosas. ¿Por qué? Ni por vuestro cuerpo, ni por qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, te está diciendo Dios, aquí estoy. Hey, ya está dada toda provisión para ti. Aquí estoy. Hey, te estoy hablando. Aquí estoy. Pero no lo oímos, hermanos. Nos pasamos respondiendo, ¿a qué me voy a poner? ¿Qué voy a ir? Pues no tengo para comprar el vestido para la boda de esto, para el cumpleaños de esto. ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde? Y esto y lo otro. Y situaciones de cómo le voy a hacer para suplir esta necesidad. ¿Me entienden? Pero todo está en el aspecto de considerar. Si nosotros tenemos esas situaciones que siempre están delante de nosotros porque vivimos en un mundo caído, en medio de todo esto, nosotros como cristianos tenemos que responder como tales, como aquellos que ya fueron provistos por Dios ante la situación, y responder en una forma muy diferente a como responde la mayor parte de los cristianos. No el mundo ni siquiera sabe otra cosa, pero los cristianos responden siempre en afán. Por eso comienza diciendo, por nada estés afanosos, no te preocupes por nada. Sí, ahí está la situación. ¿Crees que yo no sé de esa situación? ¿Crees que a mí se me olvidó proveer para esa situación? Ahí está lo de Daniel. Aunque él comenzó, y lo voy a usar no para traerlo o para exponerlo a él en ninguna manera, porque todos hemos pasado por ahí, pero ante la iniciativa que él dio, el paso que dio para tratar de conseguir una provisión, Dios ya la tenía lista, ¿verdad? Y dio los pasos necesarios, y Dios pudo encontrarlo en el camino en el que él iba. Y le dijo, hey, espérame tantito, ahí te va la llamada. Cuando nos hacemos a un lado, hermanos, y decimos, creemos que Dios es suficiente, Dios se encarga de suplir cualquier necesidad que tú tengas. Cualquier necesidad, no me importa cuál. Pero tenemos que aprender a hacernos a un lado en medio de nuestro trabajo. Y ya saben a qué trabajo me refiero, ¿verdad? No el tratar de obtener algo. Y te da el ejemplo de las aves, dice, mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y yo, Padre tuyo, las alimento. No andan, el cuervo no le dice al otro ahí en los, digo, a veces como que pensamos que los cuervos se alinean todos ahí para pasar el mensaje en teléfono así de uno a otro, ¿verdad? Oye, ¿comiste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste encontrar algo? No, tú, y tú de él. Pero así es como respondemos nosotros como hijos de Dios, hermanos. Pero ellos no se preocupan qué van a comer. No, las flores no se preocupan qué van a vestir. Y dice Dios, y ninguno, ni Salomón, que fue el hombre más rico en el Antiguo Testamento, ni Salomón se vestía como una de esas flores que tengo yo ahí en el jardín, que a veces ni cortas, pero si las examinas, están vestidas maravillosamente con hilos y encajes y todo tipo de adorno que dices tú, wow. Y mañana no van a estar. Duran 2, 3 días. Salen ahí en los rosales, salen las rosas, y bien bonitas, tardan un chorro. Y luego va alguien, las agarra y las corta. Están vestidas maravillosamente. Y ni siquiera Salomón se vistió así. Pero los ejemplos son dados, hermanos, para que podamos entender, no como una historia bonita, es una historia bonita, pero no como eso, sino como para llamar la atención, para que tú digas y entiendas que Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. Esto que está ahí afuera son mis adornos para ti. Algunos duran un ratito, pero son para que recrees tu vista, son para que te sientas, ¿me entiendan? Y si a ellas yo les proveo de esa manera, pues cuánto más tú, pero no me dejas proveerte. Te metes en todo lo que quiero hacer para ti.
Entonces, si algo tenemos que aprender a comportarnos como las flores y como los pájaros. No os 31, no os afanéis. No os afanéis, pues, pongan atención ahí, no os afanéis, pues, diciendo. El momento que tú viene el afán, viene la situación, viene la cuestión financiera, viene la necesidad de cualquiera que sea, y la consideras y la analizas y la bajas, la crees en tu corazón, lo que sigue es a lo que se refiere aquí. No te afanes diciendo. El momento que lo dices, lo estás tomando. ¿Ok? El momento que tú lo hablas, lo estás creyendo en tu corazón y hablas esa situación. Y eso pasa a ser a tu vida. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿verdad? Y el que la ama va a comer de los frutos que está diciendo por causa del afán. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo estoy viendo aquí el reposo de Dios. Estoy viendo cómo si tú te encargas de estar desarrollando los principios bíblicos, estar creyéndole a Dios, estar peleando la buena batalla de la fe, estar creyendo por fe, estar haciendo las cosas que nos corresponden a nosotros, Dios te dice, yo te voy a añadir todo lo que te falta. Ve a trabajar, ve a hacer todo esto, busca mi reino y yo me encargo de proveer toda la necesidad que tú puedas tener, sea cual sea, en tu vida. Tenemos que llegar a ser como niños y creer eso, hermanos, porque no lo estamos haciendo. Estamos siendo nuestros proveedores con nuestro trabajo. Estamos saliendo a ver qué podemos obtener en este día. Y yo no digo que no lo hagan, pero no lo vean como provisión. El esfuerzo de ustedes no lo vean como la provisión de Dios. No lo vean así. Es semilla lo que están recogiendo. Pero no es la provisión. ¿Se imaginan? Si esa fuera la provisión que Dios dice, vine a darte vida y vida en abundancia, y a describir, según a los Corintios capítulo 9, versículos 6, 7, 8, 9, tantas veces que dice, y aumentaré los frutos de tu justicia, y vas a suplir toda necesidad, y no va a haber necesidad en las personas que tú no puedas suplir, y yo te voy a dar semilla, y la voy a multiplicar para que estés enriquecido en todo, y tengas frutos de justicia, ¿cuándo podemos nosotros con nuestro esfuerzo llegar a tener la abundancia de Dios proveyendo como estamos proveyendo? Estás 9 to 5. La mayor parte de nosotros estamos así. Si esa fuera la provisión de Dios, estaríamos todos así. Porque ¿en qué manera podemos entonces vivir en esa abundancia para poder cumplir? Y no la vean como yo me quiero hacer rico, no. Dios dice en su palabra, para que estés de manera que puedas repartir, dar a los pobres. Tu justicia permanece para siempre y puedas suplir toda necesidad de toda aquella persona que tenga una necesidad. Cuando yo te digo, ve y págale su casa, puedes ir y pagarle la casa. A eso me estoy refiriendo, a ese tipo de abundancia, con el propósito correcto de Dios. No para ensanchar mis graneros o mis bodegas. Dios dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice, sí, creo que ese es, a ver si lo pueden poner, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este siglo, no, yo no soy ese, no, sí eres, lo que pasa es que no lo quieres reconocer. Dios te enriqueció en todo sentido, para toda liberalidad. A los ricos de este siglo manda, ok, Pablo, mándame, de parte de Dios. No seas altivo, ok, no voy a ser altivo, no voy a ser soberbio, ni que pongan su esperanza en las riquezas de este mundo. Dice, ¿por qué? Porque son inciertas. Pero no te está diciendo que no tengas riquezas, te está diciendo no pongas
las riquezas de este mundo, no pongas tu confianza en ellas, sino en Dios, que te da todas estas riquezas para que las disfrutes. ¿Lo ven? Para que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Pues tienes una camionetona, tienes tienes un otro. Sí, híjole, gracias Señor por la camioneta, gracias por todo lo que tengo. Estoy rodeado comparado con otras personas, soy Salomón comparado para muchos que hay en el mundo, hermanos. Y luego viene Dios y te dice, dale esa televisión por favor a esta familia que está. ¿No? Apártate de mí, Satanás. ¿Lo ven, hermanos? Las cosas nos son dadas para disfrutarlas, no para... Sí. Para eso nos da Dios todas las cosas. Pero en el momento que Dios te dice desprende, Él espera que te desprendas de esas cosas. Porque hay muchas familias a las cuales tenemos que bendecir. Y luego cuando lo haces, te das cuenta de que es una de las mayores bendiciones cuando das ese tipo de cosas guiado por Dios. No hay mejor cosa, mejor es, dice la Biblia, dar que recibir, ¿verdad? Y lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Bien. Entonces podemos entender de Mateo 6 que hay un reposo total y completo que Dios designó para nosotros en este tiempo. Y es el que habla Hebreos capítulo 4, versículo 9, donde dice, se los leo, Hebreos 4, versículo 9, que es el versículo que les estaba diciendo yo ahorita, que en este capítulo se habla mucho del descanso, pero solamente en el versículo 9, donde dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, un reposo. Esa palabra reposo, ustedes la pueden buscar en la King James con el Strong, les va a decir, es un Shabbat, y hace referencia a la provisión de Dios. Dios está diciendo a través de Pablo, queda una provisión completa en este tiempo para todos ustedes, que yo he creado para suplirles todo lo que les falta. Y se llama Cristo Jesús. Ese es el descanso a la que nos volvió Dios después de la caída de Génesis capítulo 3. ¿Ya lo vimos? ¿Ya lo entendimos? Porque ahora sí vamos a comenzar. Siempre les digo eso, ¿verdad? Y siempre se quedan serios. Nomás 2 o 3 risitas. Ok, ¿qué tenemos que hacer primero para poder? Acuérdense, estamos estudiando cómo entrar en ese reposo. Porque tenemos que entrar. Dice el versículo 3 del capítulo 4, dice, pero los que hemos creído, entramos. Entonces, primero tengo que creer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Señor, creo que hay un reposo más. Creo que hay un reposo más. Y lo dice Hebreos 4 ahí más adelantito, ¿verdad? Que queda otro reposo para el pueblo de Dios. Bueno, creo. ¿Qué tengo que hacer primero? Creer. Creo, Señor. Creo que tú hiciste un reposo más para suplir toda provisión en mi vida. Que no me falte absolutamente nada. Todo está suplido. Cualquier cosa que venga en mi contra, tengo la provisión en Cristo Jesús. Y la salida en victoria. No nada más la salida en victoria. Ya la tengo. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Ok. Entonces, el primer paso es creerlo. Para poder entrar en ese reposo, tenemos primero que creer. Pero luego utiliza una palabra, hermanos, que es una acción, es un verbo, que representa nuestra responsabilidad de entrar. Ustedes pueden oír que la iglesia aquí, y pueden creer que hay una iglesia de fe que se llama Vida de Fe Internacional, pero para poder estar aquí tienen que
venir de su casa, subirse al carro, y entrar en la iglesia. Hay una acción que se requiere de ustedes para poder entrar y habitar en esta iglesia, ¿verdad? Bueno, es un verbo. Y Dios dice aquí, a través de Pablo, dice, pero los que hemos creído, entramos. Entonces está haciendo referencia a una acción de parte tuya para poder entrar en el reposo de Dios. No es nada más creerlo. Si así fuera, ya estaríamos todos llenos de todas las promesas manifiestas. Pero Dios nos está diciendo cómo es que podemos nosotros disfrutar de ese reposo. Obviamente, en ese reposo hay algo que yo tengo que descubrir. Lo tengo que entender, porque ese reposo representa toda la provisión de Dios para mí. Bueno, lo tengo que creer. Y el segundo paso es que tengo yo que entrar. Tengo que caminar en esa dirección y hacer lo que me corresponde para poder entrar en ese reposo. ¿Estamos bien? Muy bien, vamos bien. Yo sé que sí. No recuerdo, porque no le puse aquí, pero si no es la TPT, the Passion Translation, es la NLT o la Biblia amplificada, una de esas tres. Me apoyo mucho en esas porque dan mucho entendimiento, ¿verdad?, acerca de lo que se está hablando. Creo que es la TPT, the Passion Translation, donde dice este mismo versículo de Hebreos 4:3, dice, as we enter into God's faith rest life. ¿Lo ven? En la medida que entramos en la vida reposada de fe, es que están unidas. En la TPT usan God's faith y luego guión life. Faith rest. God's faith rest. Entonces es como entrar en la vida de fe reposada. Pero ven cómo unen las palabras. Es una acción de entrar en una vida reposada de fe. Es la que Dios nos provee. Dice, we cease from our own works. O sea, dejamos de trabajar para obtener eso. Y ahorita les voy a dar tengo una definición, y eso lo oí del hermano Creflo. Se me hizo, hay varias, hermanos, varias cosas que Dios ha revelado, y no quiero que se pierdan ni una, porque esa es la victoria que es Jesús para nosotros, pero es la forma, es el entendimiento que Dios nos está dando para poder ver en nuestras vidas ese poder dunamis de Dios, la fuerza de Dios, el poder milagroso de Dios, activo continuamente en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estar viendo en el 2020. Y ese es el entendimiento que se nos está dando ahorita. Pero no es por nuestras propias obras. Tenemos que trabajar, sí, no para obtener. Y ahorita les doy una de las cómo hacerle, ¿verdad? En acuerdo con lo que dijo el hermano Creflo, que en serio que el Espíritu de Dios trabaja fuertemente a través de estos generales, estos 5 que les he dado, ¿verdad? 6 que hemos estado hablando. Dios está dando tanta revelación, hermanos. Dice, en la medida que ahora entramos a esta vida de Dios de reposo por fe, dejamos de tratar de obtener las cosas por nuestro propio esfuerzo. Igual que Dios celebró sus obras terminadas en Génesis 2, ¿verdad? Y reposó. Entonces está uniendo Génesis 2 con Hebreos 4,
9 al 11. Los está uniendo. Está diciendo, es lo mismo. La provisión que di allá, ahora la volvemos a tener en Cristo Jesús. Hay un reposo esperando para el pueblo de Dios. Tómalo, entra en él. Haz lo que te toca en esa vida de fe. Haz lo que te toca. Pelea por entrar ahí. Haz algo, apresúrate a entrar. Que es la definición del labor. Ahorita se las doy. Entonces, no está hablando obviamente de no inactividad. Está hablando esta es una de las definiciones que dio Creflo, pero no es la que les quería decir. Está hablando, dice, si nosotros trabajamos, Dios descansa. Si nosotros trabajamos para tratar de obtener lo que la promesa dice o lo que nosotros estamos pidiendo, si nosotros estamos tratando, haciendo lo imposible para poder comprar eso o obtener el favor de Dios, entonces Dios está descansando. O sea, Dios no puede obrar en tu vida, porque tú estás en medio tratando de obtener eso. Pero si tú descansas, Dios trabaja, porque su poder ya fue liberado en su palabra. Y eso lo comenzamos a ver el martes, ¿verdad? Vamos a terminar en estas 2 semanas y vamos a entender también esa parte. Ok, entonces ya tengo la provisión. ¿Qué tengo que hacer? Creer y entrar, entenderlo como una acción para entrar, dejar de trabajar yo mismo para obtenerlo y confiar en Dios, que en su promesa ya fue provisto. Ahora, la palabra entrar está, ya les dije, es un verbo, pero está haciendo referencia a una pelea que hay. Tenemos que estar conscientes de que para poder nosotros disfrutar de las promesas, si fuera nada más Dios, no tendríamos que pelear. Pero no es nada más Dios. Hay un enemigo que te quiere destruir por todo, y nada más está en que tú comiences a practicar las promesas que te fueron dadas. ¿Qué le pasa al tiempo? Está mal. Nada más tenemos que comenzar a caminar en esa dirección para darnos cuenta de que va a haber una oposición, que va a haber algo que te va a decir, hey, ¿eres sano? Ah, sí, ¿y qué pasó con esto? O sea, yo no veo, de hecho, veo que estás empeorando. ¿Lo ven? Eso siempre va a estar, hermanos, siempre va a haber esa oposición en nuestra contra. Bien, entonces, para poder entrar en el reposo de Dios, tengo yo que pelear. Y la referencia está en 1 Timoteo 6, versículo 12, en donde se nos dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y por primera vez he tenido más entendimiento de este versículo, lo he dicho muchas veces, pero ahora entiendo un poquito más, hermanos, por qué dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. O sea, vas a pelear, pero vas a echar mano de la vida eterna que Dios te proveyó en Cristo Jesús, en ese reposo, en esa provisión que Él te dio, te está dando también las armas para pelear, de manera que puedas tú tomarlas, las llama vida eterna, pero tienes tú que tomarlas para poder pelear. Ok, y puse, el versículo termina diciendo, en el 11, ¿verdad? Estoy hablando del 11. Dice, let us labor, therefore. O sea, tenemos que, la Reina Valera dice, procura entrar en el reposo de Dios. Pero más exacto es pelea la buena batalla de la fe. Es más exacto a lo que el cristiano tiene que hacer. Tienes que pelear porque en el momento que tú comiences a hablar la promesa de Dios, va a venir la oposición. Siempre, o sea, Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción,
Confía. Yo vencí al mundo, tú también puedes. Pero vas a tener aflicción siempre. Entonces, esperen eso. Y vaya que si lo hemos visto, ¿verdad? Vaya que si lo hemos visto. Sin embargo, en todo nos ha dado la victoria a Dios. Y en todo nos los va a dar. Y ahí hay un testimonio que después me dicen cuando otra victoria del Señor tremenda. Dice, let us therefore, labor, therefore. O sea, haz un esfuerzo, apresúrate a pelear para entrar en ese reposo. Te está indicando Pablo que es necesario que tú lo veas, esa pelea que está delante de ti, la veas como algo que necesita diligencia de parte tuya, que necesita apresurarse de parte de cada persona y que representa un esfuerzo para poder entrar en el reposo. ¿Lo están viendo? Para poder entrar en el reposo tenemos que pelear, hacer un esfuerzo. Y puse ejemplos que, como les digo, por primera vez veo las cosas en la perspectiva correcta, hermanos. Les puse en esa pelea tenemos que confesar la palabra de Dios, ¿verdad? Al tú hablar la palabra de Dios y decir, por las llagas de Jesús fui sanado. Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. El castigo de mi paz fue sobre Él. Por sus llagas yo fui sanado. Él sanó, Dios sanó todas mis enfermedades. Envió su palabra y me sanó. No moriré, sino que viviré. Cuando yo estoy confesando esa palabra, estoy echando mano de la vida eterna. Y estoy, por lo tanto, peleando para entrar en el reposo. ¿Lo ven? Es fácil cuando ya lo comenzamos a ver así. Pero no es nada más. Por eso todos los principios que hemos visto se están conjugando en esto. Pelea la buena batalla, confiesa la palabra de Dios, la espada del Espíritu, resiste al diablo. Recuérdale la derrota que sufrió en su propio territorio, ahí en el infierno, por manos de Jesucristo. Recuérdale que no tiene poder más grande que el de Jesús y que el poder de Jesús reside en ti y que tú eres victorioso por la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio tuya. Recuérdale que no es nada, que ya fue vencido y derrotado y expuesto públicamente, que no tiene nada en ti. Recuérdaselo. ¿Qué estás haciendo? Peleando la buena batalla de la fe. Condena toda lengua que se levante contra ti en juicio, no la persona, pero hoy es en la televisión, o hoy es por ahí viene la temporada del flu season. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ay, espero que no me dé. No. O sea, no vas a pelearte con la persona, pero terminas, voltéate, o te da un informe el dueño del negocio, el patrón, y te dice, no sé, ya no te voy a ocupar, o esto, lo que sea, hermanos. No recibas las noticias sin hacer nada al respecto. No entres en acuerdo con ellos. Una vez llegaron ahí a la oficina, uno de los principales jueces que hay, no voy a decir quién, pero ya lo dije, una persona, y se paró en la puerta ahí en la oficina, somos 3, y dijo, la siguiente administración, ninguno de ustedes va a estar aquí. Ya tengo a las personas correctas para este trabajo. Y los dos que estaban en un lado ahí se quedaron así, o sea, que no supieron ni qué decir. Y mi respuesta fue inspirada por el Espíritu Santo, porque yo también me sorprendió cuando dijo eso. Sin embargo, le dije, Jesús me puso aquí, Dios me dio este trabajo y usted no tiene la autoridad para sacarme de aquí si Jesús no lo autoriza. Así que no recibo esto y no me voy hasta que Dios me diga que me vaya. Yo creo que los ojos de esa persona estuvieron más grandes que los de los dos que estaban en este lado, porque no se esperó como autoridad que alguien le contestara así, ¿verdad? Pero no tenemos temor, hermanos, no dependemos de ninguna persona. Si estamos ahí, Dios nos puso, y si alguien nos saca, tenemos otro trabajo todavía mayor en algún otro lado. Pero la responsabilidad nuestra, si no tienen las palabras correctas, no contesten. Pero cuando terminen de hablar, háganse un lado y digan, condeno esa lengua que se levantó contra mí en juicio, no va a prosperar, de él no depende
que yo tenga trabajo o no. Señor, tú me diste este trabajo y si me llegan a sacar, tengo el siguiente en puerta. Te doy la gloria a ti, Señor, porque estoy en lugar firme en ti. Condeno la lengua que se levantó contra mí en juicio en el nombre de Jesús. Estamos activamente peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, y yo estoy entrando en el reposo de Dios, hermano. Cuando yo hablo esas cosas, ustedes lo pueden sentir en el momento que lo comiencen a activar, pero en el momento que yo comienzo a hablar la palabra de Dios ante una situación que veo difícil o que me está tratando de confundir mi mente o atormentar mi mente por dándole vueltas y vueltas y vueltas, cuando establezco la palabra, me hallo en que entro en paz. Y vamos a ver versículos también de esos. Y descanso. Y ese descanso es el principal propósito de entrar en el reposo de Dios. Lo vamos a ver hasta la semana que entra, en 2 Corintios capítulo 12. Es la principal razón por cual yo tengo que pelear para entrar en el reposo de Dios. Traer abajo todo pensamiento, toda imaginación, todo pensamiento contrario. ¿Cuántos de ustedes tienen pensamientos contrarios en el día? Tráiganlos abajo. Están peleando la buena batalla de la fe. Están peleando para entrar en el reposo de Dios. O las imaginaciones que vengan y se aparezcan ahí, ¿verdad? Háblale a tu montaña. Speak to your mountain. Marcos 11:23. Háblale a tu montaña. Quítala de en medio. No, yo no sé qué, o sea, lo que está sucediendo. Pero te prohíbo en el nombre de Jesús que estés en medio de la bendición que Dios me dio. Yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Tengo toda provisión. Y, hermanos, antes veía yo esta confesión como la forma en la que obtenía la victoria. Y no es así. Porque si fuera por la confesión de quitar la montaña, entonces lo estoy haciendo por mi propia cuenta. Si depende de cuántas veces diga yo, quítate montaña, entonces estoy hablando algo y estoy creyendo que por mis confesiones Dios tiene que activar. No es así. Dios ya terminó la obra. Pero si lo vemos como parte de nuestra pelea para entrar en el reposo de Dios, entonces ya no estoy peleando para obtener una sanidad. Estoy peleando para entrar en el reposo de Dios. ¿Lo ven? Ahora estoy peleando con un objetivo o con una finalidad diferente, no de obtener algo de parte de Dios, sino de entrar en ese lugar en donde Dios dice, aquí está mi poder, así como los carbones encendidos, trabajando, que fue de lo que Pablo se dio cuenta. Señor, ya me estoy adelantando ahora. Señor, 3 veces te lo he dicho, y quiero que lo vean. 3 veces te lo he dicho que me quites esto de aquí. ¿Ven? 3 veces he dicho yo que quites esto de mí y nada ha sucedido. Pablo estaba esperando que por él, esa confesión, Dios pudiera moverse en su vida. Y Dios le dijo, Pablo, my grace is sufficient. Y cuando dije eso que estaba meditando, Dios me dijo, my grace is in place. Ya está en el lugar correcto. Eso es suficiente para ti. Entra en esa gracia, en esa batalla de la fe, en esa gracia, y vas a poder experimentar. Ya me adelanté. Eso es para la semana que entra. Ok, háblale a la montaña, echa tu ansiedad sobre él. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Entonces, Señor, yo no sé qué está sucediendo en mi vida, no sé qué está pasando, o sea, esto no tiene autoridad para estar en mi vida, estoy peleando la buena batalla de la fe, yo ya no me voy a preocupar por eso. No, pero ve, a ver qué te dicen en el banco, a ver si te dan el préstamo para eso. La otra vocecita, ¿verdad? O sea, si nosotros le creemos a Dios, tenemos que esperar que Dios haga eso, hermano. Y eso es lo difícil a veces,
Esa espera creemos que es algo que no es de Dios. Y es precisamente lo que nos está evitando recibir de parte de Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos obtenerlo sin pelear y entrar en el reposo. Y si en el reposo no podemos ver a Dios actuar, porque es donde Dios actúa. Perdona, obviamente es algo muy importante. Ok. ¿Tienen 10 minutos? Quiero llegar al punto 5 y dejar el 6 nomás presentado para poder entrar la semana que entra y terminar esto. Ok, entonces, esta es la declaración que les dije que la oí del hermano Creflo y que ya se las dije ahorita y me gustó mucho. No pelees, don't labor to be rich. O sea, no pelees, no trabajes, no pelees la batalla para obtener la prosperidad. No pelees para obtener la sanidad. No pelees para poder obtener las promesas de Dios. Eso es bien importante, hermanos, porque por primera vez estamos viendo la diferencia en cuanto a la fe, a la parte que nos corresponde a nosotros en cómo percibir nuestra confesión y dejar de tratar de verla como una de las armas que Dios proveyó para yo obtener algo. No es así. No voy a confesar nada para obtener nada. ¿Por qué? Porque en la cruz se solucionó el aspecto de mi prosperidad. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Murió en la cruz, ya lo tengo. Murió en la cruz llevando mis enfermedades y mis dolencias, que la King James lo presenta como infirmities y la segunda parte la presenta como enfermedades, pero después tocamos ese punto. El aspecto es que en la cruz se proveyó la sanidad para mí. No tengo que confesar para obtenerlo. Entonces dice él, no trabajes para obtener la prosperidad, ni la liberación de tu adicción, ni de ser sano, sino que trabaja o echa mano de la vida eterna, los puntos A al F que les dije, confiesa la palabra, resiste al diablo, háblale a tu montaña, echa tu ansiedad sobre él. O sea, esos principios tenemos que pelearlos para entrar en el reposo. Pero para eso los usamos. Usamos las promesas para darnos cuenta de lo que Dios nos concedió. Pero trabajamos para entrar en el reposo, no en las promesas. Está claro ya, ¿verdad? No se los tengo que estar repitiendo. ¿Por qué? Porque cuando hago eso, hermanos, entro en su paz. Entro en su paz. Dice, Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz solucionando algo con una guerra. O da esta paz porque quita la situación de en medio. Pero luego viene la situación y vuelve a estar la guerra. ¿Me entienden? La paz de Dios la dio en provisión cuando naciste de nuevo también. Y lo dio como un fruto, no como una semilla. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo echo mano de la vida eterna y peleo la buena batalla de la fe, estoy activando lo que ya está dentro de mí. Y una de esas cosas es la paz de Dios. Y cuando confieso la palabra, lo que dice, y peleo la paz comienza a activarse, a usarse en mi interior. Y cuando estoy en esa paz, puede estar la turbulencia tan grande allá afuera, pero la paz de Dios sigue actuando en mi vida. ¿Lo ven? Es un fruto del Espíritu y lo vamos a ver después también como secuencia a lo que estamos hablando. Les doy otro versículo, Filipenses 4, 6 y 7.
por nada estáis afanosos, por nada estéis afanosos, por nada estáis afanosos. Pero es que vino contra mí esto, se murió esta persona, o pasó esto. Hermano, por nada estáis afanosos. Pero es que vino una nota, una cuenta ahí que por nada estéis afanosos. Pero es que el reporte del doctor, por nada estéis afanosos. No es una opción, no es una sugerencia. Es un mandamiento de parte de Dios. Y no te lo impone, te lo pone delante de ti. No te está diciendo, hazlo. No, te dice, si lo haces, estas situaciones no van a poder tomar el control de tu vida. Por nada estéis afanosos. Lo demás es simple y sencillamente la pelea que estamos describiendo. Hazle conocer a Dios tus situaciones, tus peticiones, en oración, en ruego, con acción de gracias. ¿Pero para qué? Porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Está hablando otra vez de un fruto que ya está en tu interior, un fruto del Espíritu. Y la paz de Dios que está en tu interior, que sobrepasa todo entendimiento que hay ahí en el mundo de cómo definir la paz, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que pelear para entrar en el reposo y que la paz, cuando sintamos esa paz, estamos en el reposo. Estamos peleando y entrando en el reposo. No dejen de pelear hasta que sientan esa paz. Y si a las 3 horas vuelven a pelear, a que activen esa paz que hay en el interior. Es importante, híjole, me quiero brincar, pero a pasos agigantados, hermano. No lo voy a dejar porque necesito establecer esto en sus vidas. La paz es, ya estoy muy cerquita de terminar. La paz es una de tus posesiones más preciadas, más valiosas. La paz de Dios, la paz que está en tu interior, que ya fue puesta en tu interior, como fruto del Espíritu. Es una de tus posesiones más preciadas. No la gastes en dramas de otras personas, en situaciones de otras personas. Pero es que se metió adelante de mí. ¿Qué quieres que le diga? Bye bye, pásale. No, le voy a dar un pedazo en mi mente. Estamos gastando la paz que tenemos de Dios en dramas, hermanos, en situaciones que no tienen, y nada más, dejen ustedes que le estuviéramos gastando nada más así. Pero en el momento que gastamos la paz, hay una preocupación. Y les voy a decir lo que pasa. Esta es la última oración. Dice, worry will rob you of rest. La preocupación te va a robar el reposo. Y te lo roba así. ¿Se acuerdan de Pedro? Se bajó de la barca. Jesús le dijo, ven, una palabra. Pedro se bajó de la barca, comenzó a caminar por encima del agua, en una superficie sólida, sobrenatural, no que el agua se convirtiera en hielo. Y comenzó a caminar hacia la dirección de Jesús, pero en el momento que él comenzó a meditar en la tormenta, en las olas que estaban a un lado de él, que no le estaban afectando, pero me imagino yo que le salpicaban agua y que veía dónde venía la ola, y en el momento que él comenzó a considerarla, se comenzó a hundir. Entonces, la preocupación, el temor, ese tipo de cosas te roban la paz así, hermanos. Y el momento que tu paz es robada, entonces dejas de poder experimentar el poder de Dios trabajando en tu vida. Te sales del reposo. ¿La paz es reposo? Si yo les dijera, hermanos, ninguno de ustedes, les voy a decir un día, lo siento de parte de Dios, un día vamos a llegar a eso. Un día vamos a estar aquí
hablando de las situaciones de allá de afuera y sabiendo que toda la provisión de las necesidades de nosotros están totalmente suplidas. De hecho, están totalmente suplidas. Lo que pasa es que todavía no lo creemos. No va a haber situación en nuestras vidas que no sea cubierta, hermano, que no haya sido ya cubierta. Y lo vamos a estar viviendo. Si yo les dijera ahorita, por eso traje todo esto, si yo les dijera ahorita, hermanos, me acabo de sacar $400 millones. Por el siguiente año, por el siguiente año, no, si vieras qué buenos son para gastar el dinero. Pero por el siguiente año, ninguno de ustedes va a trabajar. Van a ganar 10 veces más de lo que puedan percibir en un año. No les va a faltar absolutamente nada. Si les diera yo todo eso, ¿qué harían ustedes? O sea, no le haríamos. ¿Por qué? Porque descansamos en una provisión que ya nos fue dada. Y eso es algo aquí entre nosotros. Lo que yo les estoy hablando ya fue hecho. O sea, Dios ya lo proveyó, habiéndole costado a Jesucristo mucho. Y ese es el entendimiento que estamos recibiendo para poder hacerle, de aquí a que venga Él, ahora sí. Que lo que yo les dije es temporal. Lo que Él está poniendo es eterno. Entonces hacia allá vamos, hacia allá estamos caminando, en eso estamos entrando. Pero la preocupación te roba tu paz. Y cuando te roba la paz, la fe no puede durar mucho trabajando. De hecho, inmediatamente comienzas a hundirte, ¿verdad? No de sopetón, Pedro se hundió en pausas, ¿cómo se dice? Paulatinamente se fue hundiendo, así dice la Biblia. No fue como que, ahí está, no. Consideró las circunstancias y se fue hundiendo. Es muy diferente. Pero la ausencia de paz o de reposo te roba la fe. O la presencia de preocupación, ¿verdad? Y en el reposo vemos lo mejor de Dios, pero sin el reposo Dios no puede trabajar en tu vida. Apúntenlo eso, hermanos, es bien importante. Y si no, en el YouTube, ahí lo voy a subir. En el reposo vemos lo mejor de Dios. En el reposo. Es que ya los estoy poniendo para despedirlos y prepararlos para 2 Corintios capítulo 12. En el reposo vemos lo mejor de Dios. Pero sin el reposo, Dios no puede trabajar a tu favor. Si tú no peleas para entrar en ese reposo, Dios no puede hacer nada por ti. Podrá ser, como decía el hermano de la metodista, te da chocolatitos cuando vienes, porque no puedes caminar solo. Pero una vez que tienes este conocimiento y esta revelación, Dios espera que cruces la calle por ti mismo. Obviamente volteando hacia los lados, ¿verdad? Y esto es la introducción a la semana que entra. Esta definición. El reposo de Dios, la provisión que Dios te dio en Cristo Jesús, es el lugar más poderoso en el que tú puedes vivir. Y te aseguro que te vas a gozar la semana que entra cuando escuches 2 Corintios 12. El reposo de Dios es el lugar más poderoso en el que puedas vivir el resto de tu vida. Es el lugar más poderoso, hermanos. Ya quiero entrar. Y voy a
necesitar de aquí en adelante todas las alabanzas y las adoraciones para comenzar en el nivel que dejaron ahorita. Qué alabanza y adoración se aventaron, muchachos. A todos los felicito. Doy gracias a Dios por sus vidas. A mí me dejaron listo para venir a predicar hoy. Ya quería que se acabara. O sea, ya tenía tanto en mi interior que quería compartírselos. Y me falta todavía, pero se los voy a dejar para la semana que entra. Pero los felicito. Doy gracias a Dios por la obra que están haciendo. Ese lugar de preparación es sumamente importante para poder recibir de parte de Dios. Dar ese brinco todas las semanas, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a estar de pie.